De esta manera, cordial saludo, estimados estudiantes, bienvenidos a nuestro primer CIPAS de la tarea 2, técnicas de conteo y de relación de recurrencia. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, señora, pero en el momento no está presentando. Estoy viendo solamente el Teams, ¿sí? Bueno. Listo. Ahí ya pueden ver la presentación. Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Como les decía, nos encontramos entonces en el CIPAS 1 de la tarea 2, técnicas de conteo y relaciones de recurrencia, a cargo de la docente Alexa Guzmán González, que es quien les habla. Entonces, bienvenidos a este CIPAS. Recordarles que estos encuentros sincrónicos son diseñados o están diseñados para ustedes, para que ustedes aclaren sus dudas, para que ustedes reciban una retroalimentación, pues, digamos, que de una manera más personalizada, para que ustedes puedan aclarar todas esas dudas e inquietudes con respecto al desarrollo de la actividad. Entonces, pues siendo así, entonces vamos a dar inicio. Primero, pues voy a explicarles la actividad en qué consiste, es igual que las demás. Ustedes deben de consultar y visualizar los contenidos temáticos de la unidad 2, que es la temática técnicas de conteo de relaciones de recurrencia, y con base a esa consulta que ustedes hacen, entonces ya empiezan ustedes a hacer los diferentes aportes en el foro de discusión. Nuevamente les recuerdo que en la rúbrica de evaluación, el que ustedes hagan aportes en el foro es uno de los criterios que se evalúan. Entonces, para que por favor no olviden hacer sus aportes. Y los aportes no son solamente ir al foro y seleccionar el literal, no, deben de hacer lo recomendado o lo que establece la guía es que semanalmente hacer un aporte del desarrollo de uno de los ejercicios. ¿Me confirman si me escuchan ahí, por favor? Sí, señora. Vale, perfecto. Bueno, entonces de esa manera, entonces responder en el foro de discusión. Esta actividad tiene 4 ejercicios y entre esos 4 ejercicios está realizar un video explicativo. Entonces hay que realizar y por último pues deben de hacer entrega del trabajo final. Aquí tengo la agenda del curso. Nos encontramos hoy en el 17 de octubre del 2024. Estamos a 14 días para que esta tarea finalice. Finaliza el 31 de octubre a las 11:55. Pleno Halloween. Para que tengamos en cuenta estas fechas. Bueno, aquí tomé unas partes de la guía donde se les explica qué es lo que deben de hacer. Entonces, como les acabé de mencionar, lo primero que deben de hacer es encontrar el literal que ustedes van a trabajar y pues escribirlo en el foro de discusión, pues para que no se presente de pronto la situación de que varios estudiantes trabajen el mismo literal. Después de eso deben de desarrollar los ejercicios mostrando el paso a paso en un documento, preferiblemente en Word. ¿Por qué se les dice que preferiblemente en Word en el foro? Porque yo creo que si ustedes se han dado cuenta, la retroalimentación que yo les hago, yo se las hago directamente sobre el documento. Sí, pues eso les permite a ustedes corregir de una manera más fácil el desarrollo de sus ejercicios. Por eso se les pide que preferiblemente sean Word. Cada ejercicio debe ser desarrollado utilizando editor de ecuaciones de Word. No se olviden eso. Hay estudiantes que se han apoyado en la solución de sus ejercicios en inteligencias artificiales y se les olvida por lo menos pasar los resultados haciendo uso de ecuaciones Word y pues eso se mira muy desorganizado. Aquí está, ustedes deben de colocar los avances de los 4 primeros ejercicios en el foro establecido en el entorno de aprendizaje, donde ustedes van a recibir la retroalimentación por parte mía, o sea, de su tutora. Ahora, punto importante en esta tarea. En el ejercicio del video, ustedes no recibirían realimentación, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta.
el ejercicio del video solamente se califica ya en el entorno de evaluación. Deben de consolidar de manera individual un documento final, ¿sí? Donde ya ustedes van a tener todo el desarrollo de sus ejercicios y el enlace de la sustentación del video. Por favor, verificar que ese enlace funcione o que tenga acceso a demás personas, porque en varios casos se ha presentado que ponen un enlace y se dirige uno a él y encuentra la carpeta vacía o sencillamente el enlace no le permite a uno acceso. ¿Listo? El video debe ser autoridad del estudiante, debe tener la voz del estudiante y debe tener una duración no mayor a 3 minutos. Importante tener en cuenta esto, no se debe pasar de 3 minutos. Esto muy claro, muy conciso. Entonces, de esa manera, eso es lo que nos pide la guía. En la guía encontramos dos tipos de ejercicios. Encontramos el ejercicio de esta manera, digamos que este es el ejercicio 1, donde el punto 1 es teoría de conteo, y lo encontramos plasmado de esa manera, donde ofrece como unos menús. De igual manera, el punto 2 también es de teoría de conteo, el punto 3 ya es de recursión y el 4 lo mismo. Y hay otro tipo de ejercicio que es de esta manera, que ya es un poquito más estructurado en la teoría de conteo, y lo que es el 2, el 3 y el 4 es parecido al anterior. Bueno, entonces entremos ahora sí en materia. Vamos a hablar un poquito de qué es conteo o qué es la teoría de conteos. Entonces aquí lo voy a explicar, digamos que con un ejemplo, ¿sí? En este caso dice, supongamos que estás en un restaurante y el menú ofrece varias opciones para la comida. Para la entrada hay 3 opciones, que están la ensalada, la sopa y arroz de cebolla. Y para el plato principal hay 4 opciones, que es el pollo, la carne, el pescado y pasta. Para el postre hay 2 opciones, pastel de chocolate y helado. Entonces dice, para contar la cantidad total de combinaciones de comidas posibles, utilizamos el principio de la multiplicación, ¿sí? En este caso, la opción de entrada son 3, la opción de plato principal son 4 y la opción de postre son 2. Para contar las combinaciones posibles de entrada, plato principal y postre, simplemente multiplicamos el número de opción en cada categoría. Eso me da que 3 por 4 es 12 y 12 por 2 me da 24 combinaciones posibles. O sea que hay 24 formas diferentes en que las personas pueden elegir una comida completa con ese menú. ¿Claro hasta ahí? De esa manera respondemos el ejercicio 1, que es teoría de conteo, ¿sí? Que dice, utilizando los fundamentos de teoría de conteo, resuelve la pregunta de manera gráfica y analítica. Como lo plasmo aquí en el ejemplo que les acabo de dar, esa es la manera analítica en la que ustedes pueden resolver este primer ejercicio. Cuando dice de manera gráfica, ¿quién me dice qué gráfico se puede implementar en este desarrollo de este ejercicio? A ver, los escucho, pueden activar sus micrófonos para que charlemos. ¿Quién dijo yo? La pregunta, profe, perdón. El primer ejercicio de la guía, en todos los literales, ¿sí? Literal A, literal B y el literal C, nos pide que, utilizando los fundamentos de la teoría del conteo, debemos de resolver la pregunta de manera gráfica y de manera analítica. Les acabo de explicar cómo se resuelve de manera analítica pues esa pregunta, que en este caso les pongo como ejemplo esta, que dice que si en un restaurante hay un menú que ofrece varias opciones para la comida, que en este caso son 3 opciones, ensalada, sopa y ares de cebolla para la entrada, para el plato principal 4 opciones y para el postre 2 opciones, ¿sí? Entonces, resolviendo este ejercicio, nos damos cuenta que para encontrar las combinaciones posibles de entrada, pues debemos de hacer uso simplemente de el principio de la multiplicación, que en este caso sabemos que tenemos 3 entradas por 4 platos principales por 2 postres, y eso me da un total de 24 combinaciones posibles.
¿sí? Esa es la manera analítica en la que nosotros podemos resolver este ejercicio. Pero resulta que el ejercicio 1 también me dice que debemos de resolverlo de manera gráfica. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿saben ustedes de qué manera podemos nosotros graficar ese ejercicio? Mediante un árbol. Mediante un diagrama de árbol, ¿cierto? Y Sí, ahí profe. es donde uno dice, bueno, y un diagrama de árbol, ¿cómo es un diagrama de árbol? ¿Quién se inventó eso? ¿Quién se inventó eso de diagramas de árbol? Bueno, me faltó ponerles aquí diagrama de árbol. Voy a buscar por aquí rapidito diagrama. Profe, ya que estamos en este tema, yo tengo una pregunta. Señor, De pronto el diagrama de árbol se podría identificar donde sean de pronto eh, puntos, o sea, números enteros pequeños, pero si hablamos de una cantidad de millones, ¿cómo se representaría en esa situación? solo se representaría de manera analítica, ¿sí? Aunque si usted busca, ya ahorita hay muchísimos programas, empezando por Canva, ¿sí? Canva es uno de los programas que permite hacer unos diagramas de árbol gigantescos, ¿sí? Algo así, mira. Este es un diagrama de árbol. No sé si están familiarizados con el programa Canva. Canva. Ustedes ingresan a Canva. Y aquí él les da un documento de manera vertical, que es este, y ustedes ya se organizan en él y empiezan ustedes a insertar, ¿sí? Y eso ustedes duplican y duplican y duplican y duplican, ¿sí? Pueden ir y pueden hacer un documento gigante, ¿sí? Se pueden devolver si no dicen, ay, no, no me gustó. Entonces se devuelven, crear otro diseño, eh, vuelven y se ubican otra vez en... Ay, se me cerró. ¿Sí? Entonces aquí también pizarra online. Esta es la más chévere porque esta es infinita. Mire, usted puede subir todo lo que quiera, puede bajar todo lo que quiera, puede desplazarse hacia el lado, hacia el otro. Usted ingresa todo lo que necesita. Entonces aquí usted puede agrandar. Entonces, menú 1, ¿sí? Y a ese menú 1 usted agrega 3 tipos de menú. Que quiere entonces enlazarlos, entonces selecciona aquí, busca aquí tipo de acordar, entonces la ajusta. También la puedo duplicar para que se maneje más fácil. Vuelve y la duplica, vuelve y la acomoda, vuelve y la maneja. Y de esta manera usted diseña muchísimas cosas grandísimas. Si yo digo,
uy, es muy grande y me voy a desplazar hacia abajo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mire todo lo que me puedo desplazar hacia abajo, ¿sí? Y no, que me quiero desplazar hacia un lado, también lo puedo hacer, ¿sí? Por acá. Entonces es eso, mire, acá hay un pedazo, por acá hay otro pedazo. Entonces ahora ya hay muchas herramientas, que sí, obvio, que es como usted dirá, no, profesor, pero ¿cómo va a poner a hacer yo un gráfico de 1000, ¿cierto? Pero sí se puede hacer, eso es lo que les quiero decir. Entonces de esta manera nosotros podemos elaborar un diagrama de árbol. Hay personas que son, digamos, como que más, tienen de pronto un poquito más de tiempo y ponen su arbolito, algo así. Ponen su arbolito, ponen su muñequita y hacen bien organizaditos los diagramas de árbol. Algo así, mira. Ponen la imagen y le agregan. Pero eso ya es dependiendo de los gustos, o sea, eso ya es de cada quien. A mí desde que me presenten bien realizado el diagrama de árbol, a mí no me importa que esté así o que esté de la otra manera. Lo importante es que cumpla con lo que establece la guía. Bueno, entonces ya de esta manera les estoy explicando que para este primer ejercicio, que es de teoría de conteo, que nos pide resolver la pregunta de manera gráfica y analítica, pues les estoy dando entonces la respuesta que de manera analítica se hace de este modo, ¿sí? De este modo es la manera analítica. Y de este modo es la manera gráfica. Ese es un diagrama de árbol. Entonces, ¿claros hasta ahí o tienen alguna duda? ¿Qué me dice? Claro, claro, sí, señora. Listo, perfecto. Ese primer punto está muy fácil. Bueno, ahora continuamos con definición de permutaciones y combinación. Bueno, entonces vamos todavía aquí donde dice teoría de conteo. Entonces dice, explica con ejemplos gráficos o analíticos la diferencia entre permutaciones, variaciones y combinaciones simples. Entonces, nos vamos aquí a conocer qué son permutaciones y qué son combinaciones. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el concepto de permutaciones, donde nos dicen que son arreglos ordenados de objetos en los que se considera el orden de los elementos. En otras palabras, una permutación es una forma de organizar elementos de una colección en un orden específico, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos haciendo uso de, pues hay unas ecuaciones de permutaciones que nos podemos apoyar para hacer. Entonces, permutación. La permutación la llamamos diciendo que n factorial es igual a, pues aquí está la incógnita, ¿sí? Entonces, ejemplo, yo les digo a ustedes, estimados estudiantes, vamos a hacer la permutación de el número 5. Entonces me quedaría 5 factorial, y eso es igual a 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto me da 5 factorial? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la respuesta de 5 factorial? 120, bro. 120, muy bien. No, no me deja escribir.
120. ¿Listo? Entonces, de esa manera ya tenemos nuestra permutación. Ahora, vamos a hablar de combinaciones, ¿sí? ¿Qué es una combinación? Bueno, ya nos quedó claro que en la permutación es importante el orden, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las combinaciones. Las combinaciones son selecciones no ordenadas. ¿Ven la diferencia? Permutación importa el orden. En las combinaciones no importa el orden de los conjuntos, ¿sí? Las combinaciones son selecciones no ordenadas de objetos en las que se considera el orden de los elementos. Una combinación se utiliza para contar la cantidad de formas en que se pueden elegir R elementos de entre N elementos sin importar el orden. El número de combinaciones posibles se denota como CNR y se calcula como el número de formas que R elementos se pueden seleccionar entre N elementos. Entonces, ¿cuál es la fórmula para hallar una combinación? La fórmula para hallar una combinación es C. En este caso nos dicen que NR y la fórmula es N factorial sobre R factorial por N menos R factorial. Esa es la fórmula, ¿sí? Entonces, vamos a plantearlo de esta manera. Si yo les digo que N es igual a 3 y que R es igual a 2, y les digo, bueno, hallemos entonces la combinación de esos datos. Entonces, pues, procedemos a reemplazarlo en la fórmula. Entonces, 3 y 2 es igual a 3 factorial sobre 2 factorial, 3 menos 2 factorial. Y eso es igual a 3 factorial sobre 2 factorial, 1 factorial, multiplicado. Aquí es un por. Y eso me da entonces que 3 factorial sobre... ¿Cuánto me da acá? Aquí ya no va 3 factorial, aquí ya empezamos entonces a desarrollar el factorial. ¿Cuánto me da 2 por 1 factorial? Aquí sería 2 factorial, ¿cierto? En este caso sería 3 por 3. ¿Quién me dice por qué me da 3? Sin necesidad de hacer todo el proceso para que entienda. Aquí lo correcto sería hacerlo así. Aquí sería, si ya vamos a aplicar el 3 factorial, sería 3 por 2 por 1. Y abajo sería 2 por 1. Resulta que esto es lo mismo que esto, entonces sencillamente lo cancelamos y de esa manera obtenemos que el resultado es 3. O sea que la combinación es 3. ¿Claros? ¿O tienen alguna duda? Los escucho. No, por mi parte todo está claro. Listo. Bueno, entonces, de esa manera les acabo de explicar analíticamente cómo se halla una permutación, cómo se halla una combinación. Nos falta entonces, bueno, ya tenemos permutación, tenemos combinación, nos falta variación, ¿cierto? ¿Ven? No tengo variación acá. Bueno, me hace falta entonces variación, que es lo mismo permutación, ¿sí?
¿sí? O sea, aquí tengo el ejemplo de permutación. De esta manera, el ejercicio nos pide que diferencia entre permutación, variación y combinaciones simples. La permutación dice, la fórmula para calcular el número de permutaciones de R elementos sumados de un conjunto de N elementos se expresa como permutación de N y R, que es igual a N factorial sobre N menos R factorial. N es el número total de elementos en el conjunto, R es el número de elementos que se eligen para la permutación y N factorial representa el producto de todos los números enteros desde el 1 hasta infinito, hasta N, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo para que de pronto entiendan un poquito lo que tiene que ver con variación o permutación. Si yo tengo que N es igual, vamos a hacer igual que el anterior, que 3 y que R es igual a 2, pues entonces reemplazamos, en este caso variación es igual a 3 y 2, y eso es igual a 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial. De esta manera, entonces tenemos que 3 factorial es igual a, eso es igual a 3 factorial sobre 1. Y eso me da igual a 3 por 2 por 1. Y pues 1, ¿sí? Entonces eso me da 3 por 2, 6 y 6 por 1, 6. Entonces la variación es 6. Listo. De esta manera entonces hacemos la permutación, la combinación y la variación o permutación. Entonces acá también hay una, dice combinación, en la fórmula para calcular el número de combinaciones de R elementos tomados de un conjunto, es precisamente lo que les acabé de explicar. Explican que N es el número total de elementos en el conjunto, R es el número de elementos que se eligen para la combinación, N factorial representa el producto de todos los números enteros desde 1 hasta N, R factorial representa el producto de todos los números enteros desde 1 hasta R, y N menos R representa el producto de todos los números enteros desde 1 hasta N menos R. Profe, Entonces, ahí una tenemos, pregunta. señor. ¿La fórmula de la variación es la misma de la permutación? Sí, señor. Es la misma. Gracias, profe. Bueno, señor. Bueno, entonces aquí tenemos permutaciones de elementos en una lista. Les tengo otro ejemplo. Dice, supongamos que tenemos una lista de 5 libros y queremos determinar cuántas formas diferentes hay que organizar 3 de estos libros en un estante. N es el número total de elementos en la lista, que en este caso es 5. R, el número de elementos que queremos organizar, que en este caso es 3. Y usamos la fórmula de permutación o de variación y obtenemos que hay 60 formas diferentes de organizar 3 libros de los 5 libros en el estante. Entonces aquí nuevamente les explico que 5 factorial pues es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y 2 factorial es 2 por 1, entonces se cancela el 2 por 1 porque se repite. Entonces me queda 5 por 4 y por 3 y eso me da 120 sobre 2 y eso es igual a 60. Unos ejemplos muy sencillitos pero muy claros. Bueno, aquí ya entonces también hablamos un poquito de relación de recurrencia. Bueno, espere, me devuelvo. Aquí ya después hablamos, después de la teoría de conteo, hablamos de recursión. Nos dan una progresión y debemos determinar si la progresión es aritmética o es geométrica. Y debemos de buscar el término que ocupa el lugar 7 y también la serie 7. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo un poquito sobre la definición de relación de recurrencia y tipos de relaciones de recurrencia. Hay relaciones homogéneas, no homogéneas. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Este punto 2 es el ejercicio número 3. No sé cómo les haya ido con los que ya de pronto han solucionado, pero es un poquito como complicadito.
Bueno, recuerden que el ejercicio 4 no se explica. Bueno, entonces vamos aquí con este ejercicio que dice, en la progresión, y nos dan una progresión que es A sub B igual a 2 tercios, 7 sextos, 5 tercios, y es una progresión infinita. Debemos determinar si la progresión es aritmética o es geométrica. ¿Sí? ¿Quién me dice cuando una progresión es geométrica? ¿Cumple alguna figura geométrica, profe? No, señor. Estamos hablando de una progresión. Una progresión, como usted lo puede visualizar, ¿sí? Es como una secuencia de unos términos. En este caso, estamos trabajando fraccionarios, ¿sí? Entonces, es como la secuencia que lleva esos fraccionarios, ¿sí? Cuando esa progresión es aritmética. Esa progresión es aritmética cuando la diferencia es constante, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Para hallar una progresión o una sucesión, hay, pues, digamos que un procedimiento. Y lo primero que debemos hacer es sacar la diferencia para saber si ella es aritmética o es geométrica. Entonces, nos dicen que una progresión es aritmética cuando cada término es la suma del término anterior más un número constante, a lo que llamamos diferencia, ¿sí? Y la progresión es geométrica cuando cada término es el término anterior multiplicado por un término constante, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos la diferencia. Se lo voy a hacer por aquí para que de pronto ustedes lo tengan en cuenta. Progresión aritmética y geométrica. Entonces nos dice que la progresión es aritmética cuando cada término es la suma del término anterior más una constante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo, voy a hacerles una sucesión fácil. Les voy a hacer la del 2, la del 4, la del 6 y la del 8, ¿sí? Entonces aquí sabemos que vamos de 2 en 2. Si a 2 le sumamos 2, me da 4. Y si hace 4 le sumamos 2, me da 6. Y si hace 6 le sumamos 2, me da 8. Entonces aquí está la definición de aritmética, que es la suma del término anterior más una constante. En este caso, ¿quién es la constante? En este ejemplo que les estoy dando. ¿El 2? El 2, El muy 2. bien. Entonces, le podemos llamar constante 2 o le podemos llamar, tiene otro nombre, me acaba de escapar. Le podemos llamar, ay, hola, Esto, el qué término puede memoria. ser. Término común, ¿sí? Le podemos llamar término común, ¿sí? Porque es el que se está repitiendo en todas. Y ya me dice que es geométrica, ¿sí? Ya me dice, bueno, esa es la aritmética, la que se suma el término anterior más una constante. Pero ya viene la siguiente, que es la geométrica, que me dice que es cada término, cuando cada término es el término anterior multiplicado
por una constante. Entonces, ¿cómo me quedaría eso ahí? Un ejemplo. ¿Cómo, profe, la geométrica? La geométrica es cuando cada término es el término anterior multiplicado por una constante. Pues sería lo mismo que el otro ejemplo, sino que en vez de sumarle se le multiplica, ¿no? Ajá, muy bien. Pero entonces aquí ya, pues, cambia porque ya toca plantearlo de manera que sea una multiplicación, ¿sí? Entonces, aquí sería de la siguiente manera. 10, 20, ¿cierto? Sí. 10 por 2, 20. 20. 20 por 2, 40. 40 por 2, 80. ¿sí? De esa manera, entonces yo planteo mi progresión, ¿sí? Bueno, aquí no se les olvide que aquí es A sub B igual y esta es mi progresión. Aquí también. A sub B es igual y esta es la progresión. Para que lo entiendan. ¿Sí? Entonces, de esta manera decimos que esta progresión es geométrica. ¿Por qué? Porque es el término anterior multiplicado por una constante. 10 por 2 me da 20. 20 por 2 me da 40. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes conozcan eso. ¿Sí? Bueno, pero resulta que para hacer todo esto hay unas ecuaciones, ¿sí? Hay unas ecuaciones de progresión o de sucesión aritmética, ¿sí? Precisamente me genera pues como gracia porque pues yo también soy docente de colegio y estoy trabajando con el grado noveno, estoy trabajando precisamente esta temática, ¿sí? Y les ha gustado mucho porque pues ellos dicen, profe, eso es jugar con multiplicaciones. Entonces yo les digo, sí, es prácticamente eso, aprender a multiplicar, aprender a sumar. Entonces, de esa manera. Bueno, cuando les digo que hay ecuaciones para cada una de estas sucesiones o progresiones, pues ya les voy a explicar un poquito. En este caso, nos dice si la progresión es aritmética o geométrica. Como estamos trabajando de forma fraccionaria, si estamos trabajando con fraccionarios, lo primero que debemos de hacer para identificar si la progresión es aritmética o geométrica es hallar la diferencia. Entonces vamos aquí, primer punto, hallar la diferencia. ¿Cómo hallamos la diferencia? La diferencia se halla usando la ecuación A2 menos A1, ¿sí? De esta manera, entonces reemplazamos y decimos que este es A1, este es A2, este es A3. En este caso, entonces reemplazamos y A2 es 7 sextos menos A1 que es 2 tercios. Hacemos nuestra operación, ¿sí? Hacemos nuestra operación de fracciones y obtenemos entonces que el resultado de la diferencia es, ¿quién me dice? Alguien que lo haga rapidito y me diga cuál es el resultado. ¿Quién dijo yo? Un tercio. ¿Un tercio? ¿Seguro? Sí, el resultado final sí es un tercio. Bueno. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie más? ¿Estamos solo los dos?
9, profe. Ah, no. 9. 9, no. 18 dividido en 18. Bueno, vamos a hacerlo. 0.5. Vamos a hacerlo por si de pronto no recuerdan cómo se hace una operación entre fracciones. Entonces, recuerden que cuando tenemos suma o resta de fracciones, eso se hace haciendo uso de la carita feliz. Así les enseño yo a mis estudiantes. Entonces, multiplicamos 7 por 3. Tenemos que me da 21. No, ya no Menos alcanzo a ver. 6 por 2, No, más. 12. Sobre Yo más ratico 6 voy, más por ratico 3. voy, mami, a lo que salga. Por favor, me colaboras con el micrófono, si es tan amable. Ya empezó. 6 por 3, 18. De esta manera, entonces, operamos. ¿Cuánto me da? 21 menos 12 me da 9. Sobre 18. ¿Qué podemos hacer ahora? Obtenemos 9 sobre 18. Como Simplificar. estamos trabajando, vamos a simplificar. Entonces ya sabemos que el 9 tiene tercera. Entonces verificamos si el 18 también tiene tercera y efectivamente el 18 tiene tercera y en este caso la tercera del 18 es 6 y la tercera del 9 es 3. Verificamos si podemos otra vez aplicar simplificación y evidentemente obtenemos que sí, que el 6 tiene tercera, que es 2, y el 3 tiene tercera, que es 1. De esta forma obtenemos entonces que la diferencia es 1/2, ¿sí? ¿Cierto? Sí, señora. Entonces, tenemos 1/2. Ya sabemos que esa es la diferencia. ¿Cómo sabemos entonces si es aritmética o es geométrica? Si ya sabemos que una progresión es aritmética si tomamos un término anterior y le sumamos una constante, que en este caso la constante va a ser 1/2, pues nos debe dar el resultado a 2, que debe ser 7/6. O verificamos si es geométrica porque entonces esa constante se va a multiplicar. Entonces procedemos a hacerlo. Si tenemos que 2/3 más 1/2, ¿cuánto tenemos? 2 por 2, 4. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 4 más 3, 7. Y 6, obtenemos que esta operación me da 7/6, que cumple con el segundo término. ¿Cierto? Funciona. Ahora comprobemos el siguiente. 7/6 más 1/2. 7 por 2, 14. Más 6 por 1, 6. Y 6 por 2, 12. Y esto me da como resultado 20/12. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Lo mismo que hicimos anteriormente. Simplificamos. Entonces, le sacamos cuarta 12, que es 3. Y le sacamos cuarta 20, que es ¿cuánto? Y obtenemos que nuestra fracción es 5/3. También cumple. Entonces, ¿qué progresión se está cumpliendo? ¿La aritmética o la geométrica? La aritmética, porque Porque lo estamos la diferencia haciendo, entre términos es consecutiva. porque lo estamos sumando, ¿cierto? Y esa progresión es aritmética. ¿Listo? De esa manera ustedes me dan respuesta a este punto. La diferencia es constante y por ende es aritmética. Bueno, perfecto. Listo, solucionado el punto 1. Si la progresión es aritmética o geométrica. Ahora viene el punto B, donde nos dice el término que ocupa el lugar 10. Pues lo podemos hacer de dos formas. Una forma es esta. Este es el término 1, el 1, ¿sí? El término 1
es este, el término 2 es este, el término 3 es este. Aquí iríamos en el 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Podemos continuar. 5 tercios más 1 medio. Ese sería entonces el 4. Podemos hacer el 5, el 6, hasta llegar al 10. ¿Sí? O sencillamente lo hacemos aplicando la ecuación para hallar el término. ¿Sí? Entonces, en este caso nos pide que hallemos el término ¿qué? Me regreso. El término 10. Entonces, término n sub 10. Para hallar eso, entonces vamos a reemplazar que a sub 10 es igual al primer término, que es a sub 1, más la resta de n menos 1 por la diferencia. Ay, mira, feísimo eso ahí. Esta es la ecuación que ustedes van a utilizar para hallar el término. Esta ecuación se le llama ecuación del término enésimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues reemplazamos. Si ya sabemos que a sus 10 es igual, que el término A1 es, ¿quién me recuerda cuál es el término A1? Dos tercios. El término 1 es 2 tercios más n. ¿Quién me dice quién es n? La diferencia que saca. No. N es igual a 10, que es lo que nos están pidiendo. Término n10. Y la diferencia fue lo que hicimos anteriormente, que me dio 1 medio. ¿Sí? A sub 1 es el primer término de la progresión, que en este caso es 2 tercios. ¿Sí? Entonces reemplazamos. N es 10 menos 1 por la diferencia, que es 1 medio. Entonces ahora sí procedemos a desarrollarlo. 2 tercios más, primero hacemos lo de los paréntesis. 10 menos 1 me da 9. Me da 9 por 1 medio. Entonces ahora hacemos esta multiplicación de 2 tercios más 9 medios, ¿cierto? Y procedemos entonces a operar, ya saben, aquí entonces 2 por 2, 4, más, multiplicamos 3 por 9, 27, y multiplicamos 3 por 2, 6. Entonces, ¿cuánto me da 27 más 4? 31 sextos. Podemos revisar si se puede simplificar. Si 31 tiene mitad, no tiene mitad, si 31 tiene tercera, cuarta, quinta, pero ¿qué observamos ahí? ¿Quién me dice? Bueno, de esta manera, entonces, A sub 10 es igual a 31 sextos.
y obtenemos la respuesta. Este es el punto B. ¿Qué término ocupa el lugar 10? Ahora me dice que la C, que cuál es la serie 10. Entonces, este es el punto B. Vamos a hacer el C, serie 10. Entonces, la serie 10 se hace haciendo uso de la siguiente ecuación. Bueno. ¿Qué nos dio aquí en el... Aquí sería n sub 10 multiplicado a sub 1 ¿sí? De esta manera obtenemos la serie 10. Entonces reemplacemos. ¿Quién es N10? ¿Quién me dice? Hola. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí. Bueno, de aquí sería 10 medios multiplicado 2 tercios más 31 sextos. Y eso me da entonces, si operamos todo, eso me da que eso es igual a 175 sextos. Esa sería entonces la serie 10. ¿Sí? Y ya tenemos el punto D, que donde dice muestre si la progresión seleccionada es o no una relación de recurrencia. ¿Sí? Es prácticamente lo que hicimos en el punto 1, ¿sí? Para saber, punto D, si las relaciones de recurrencia, entonces aplicamos la siguiente ecuación, a n más 1 es igual a sub n más la diferencia, ¿sí? O también, bueno, de esa manera, como para que lo tengamos más en cuenta. En este caso, pues, el a sub n puede ser cualquier número, podemos utilizar el 2 tercios más la diferencia que es un tercio. ¿Me recuerda? No me acuerdo. Un medio, ¿cierto? Sí, un medio. Eso. Que es un medio. Y obtenemos, que fue lo que ya hicimos, obtenemos que eso nos da el resultado de la progresión, que es 7 sextos, ¿cierto? Y de esa manera, entonces, la suma de un medio al término anterior, ¿sí? La suma de un medio al término anterior, pues me da que es una relación de recurrencia, o sea, hay una recurrencia. ¿Listo? Bueno, estimados estudiantes, eso fue todo. ¿Qué dudas tienen? Los escucho. Profe, repite un momentico la diapositiva. Sí, señor. El punto D, profe, esa es la fórmula para verificar si es relación de recurrencia o no. Señor, no le escuché. La última fórmula, la D, es para verificar si es relación de recurrencia. Sí, esta es la última para verificar si las relaciones de recurrencia, que es lo mismo que hicimos en la primera,
que es verificar si la diferencia sumada al término anterior, pues cumple con esa primera relación de recurrencia. Y ya de esa manera entonces terminamos. Profe, y si de pronto no es de aritmética y no geométrica, ¿Cómo, Einer? si el ejercicio no me da aritmético, sino que es geométrica, ¿qué puntos es? ¿O son las mismas fórmulas? ¿Son las mismas? Sí, señor. Recuerde que cuando es geométrica, pues ya no se va a sumar, sino que se va a... A multiplicar. Exacto. ¿Listo? Entonces, pues, de esa manera hemos terminado nuestro CIPA, estimados estudiantes. Yo les comparto por el grupo de Teams el enlace de la grabación, apenas la tenga. De igual manera la subo al foro y se las comparto por mensajería interna del curso. Entonces, pues no siendo más, damos por terminado entonces esta sesión. ¿Tienen alguien más duda o todo bien? No, todo muy claro. Muchas gracias. Todo bien, Dora. Muy bien, entonces, no siendo más, muchas gracias por su participación. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.